de comenzar con tema nuevo, a modo de repaso, nos queremos detener en los pronombres, en los adjetivos, que nos van a ayudar mucho a poder trabajar con la referencia, y también me gustaría detenerme en el verbo to be. Ya que hubo muchas consultas al respecto en la plataforma y además esta explicación los va a ayudar a poder realizar las actividades de comprensión que tenemos pensadas para esta clase. Más específicamente la actividad número 2 de la página 41 y 42. Bueno, comencemos. Acá pueden observar que hay dos cuadros con los pronombres y los adjetivos. En el primer cuadro tienen las tres columnas. Vamos a centrarnos en la primera columna donde están los pronombres subjetivos o subject pronouns. I, you, he, she, it, we, and they. Y si pensamos en la oración, ¿dónde vamos a encontrar estos pronombres subjetivos? Prestemos atención al nombre del pronombre, subjects, ¿sí? Van a estar siempre ubicados en el sujeto de la oración. ¿Y el sujeto dónde va a estar? Siempre antes del verbo. Entonces, cuando leamos la oración, vamos a ubicar el verbo, la acción o el estado, y lo que está con anterioridad va a ser el subject pronoun. También tenemos otro tipo de pronombre, que es el object pronoun. Me, you, him, her, it, us, them. Y como su nombre también lo dice, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el objeto. ¿Y dónde está el objeto? Siempre va a estar después del verbo o después de una preposición. Entonces, nunca vamos a encontrar el pronombre objetivo antes del verbo, ¿sí? Siempre va a estar después. Por otro lado, tenemos los adjetivos posesivos o possessive adjectives, my, your, his, her, its, are, their. ¿Y dónde van a estar ubicados? Siempre van a estar ubicados antes de un sustantivo. Si recuerdan, de la escuela, por ejemplo, el sustantivo puede ser una cosa, un lugar, una persona. Entonces, ese adjetivo posesivo va a expresar esa relación, ese vínculo, esa relación de posesión que tengo con ese sustantivo. Por otro lado tenemos los adjetivos demostrativos, que estos adjetivos demostrativos van a estar seguidos siempre de un sustantivo, ¿sí? Entonces, siempre que veamos una oración y encontremos estos adjetivos demostrativos, vamos a ver que van a estar antes del sustantivo. ¿Y qué indican estos adjetivos demostrativos? Bueno, indican una relación de lugar, ¿sí? Expresan la proximidad que el hablante tiene con respecto a lo que está haciendo referencia, con respecto a ese sustantivo, ¿sí? Que está mencionando. Entonces tenemos dos tipos de información cuando mencionamos o cuando leemos o encontramos estos adjetivos demostrativos. Vamos a tener por un lado la información con respecto a si ese sustantivo es singular o plural, si estamos hablando de una cosa, lugar o persona o de más de uno. Y también vamos a estar dando información sobre la cercanía de eso a lo que hacemos referencia. Si esa persona, si ese lugar o si esa cosa está cerca de nosotros, cerca del hablante o lejos. ¿Sí? Near es cerca y far es lejos. ¿Sí? Ven, ahí tienen las flechas que también lo expresan. Entonces, si lo que hacemos referencia está cerca y es una cosa, es una sola, cosa, persona o lugar, ¿sí? Vamos a decir this. Por ejemplo, this house. Esta casa, ¿sí? This puede ser traducido como este, esta, ¿sí? This car, este auto, this house, esta casa. Entonces es una y está cerca.
Ahora, si está lejos, pero sigue siendo una unidad, vamos a decir that, ¿sí? That car, ese o aquel auto, or that house, esa, aquella casa, ¿sí? That puede ser traducido también como ese, esa, aquel, aquella. Con respecto al plural, vamos a tener this and those. This va a ser traducido como estos o estas, ¿sí? Van a estar, nos vamos a referir a más de una cosa, persona o lugar que van a estar cerca de nosotros, cerca del hablante. Entonces vamos a decir these houses, estas casas, or these cars, estos autos. Ahora, si esas cosas, personas o lugares están lejos y son más de uno, vamos a usar those newspapers, aquellos periódicos, those students, aquellos estudiantes, ¿sí? Entonces, resumiendo, this and that van a ir siempre seguidos de un sustantivo y ese sustantivo va a estar en singular, porque es una sola cosa, persona o lugar. These and those van a estar seguidos de un sustantivo, pero en plural, ¿sí? Porque van a hacer referencia a más de una cosa, persona o lugar. Bueno, y acá, como podrán ver, hay una serie de ejemplos para que podamos poner todo esto en práctica y podamos trabajar con la referencia. Antes de empezar, me gustaría aclarar que usé como un código de colores para que sea más fácil la explicación. Con color verde marqué todos los pronombres subjetivos, con naranja los objetivos, con violeta los posesivos y con azul los demostrativos. Vamos a empezar. I am your doctor. Soy tu doctor. Por un lado tenemos I, ¿sí? Que es el sujeto de la oración, está antes del verbo. Como verán, también marqué todos los verbos to be conjugados, los subrayé. Entonces, I am your doctor, soy tu doctor. I es el sujeto de la oración y usamos por eso un pronombre subjetivo, porque siempre para esa posición en la oración necesitamos este tipo de pronombre. Y your doctor, tu doctor, está marcado con violeta porque es un adjetivo posesivo, indica un vínculo, ¿sí? Una posesión. Y está antes del sustantivo. Como verán, doctor es un sustantivo, es la persona. Entonces, yo soy tu doctor. El verbo to be es am porque corresponde a la primera persona del singular, I. En la segunda oración, you are my patient. Tenemos el pronombre subjetivo you al inicio de la oración y antes del verbo, tú eres mi paciente, tú. Eres, el verbo to be are, porque de esa manera se conjuga cuando la persona es you. Y nuevamente, my patient, ¿sí? Es el adjetivo posesivo. Ahora, si decimos cuál es la diferencia entre your doctor y my patient, bueno, el your va a estar relacionado al you, ¿sí? A la persona con la que el doctor está hablando, mientras que my patient, el my, va a hacer referencia al doctor, ¿sí? En la siguiente oración, that man is my patient too. Tenemos that man, hay una sola persona que está lejos. Eso es lo que indica el that. La traducción sería aquel hombre o ese hombre, ¿sí? Hay una distancia entre la persona que está hablando y a la que está señalando mientras están hablando. Ese hombre es mi paciente también. Es, ¿por qué piensan que el verbo to be se conjuga como is? Porque primero está en singular, es una sola persona, y si tuviésemos que reemplazar that man
por un pronombre, ¿por cuál sería? Primero y principal sabemos que tiene que ser sí o sí con un pronombre subjetivo, porque está al inicio de la oración. Y como es un hombre y es uno solo, sabemos que el pronombre correcto va a ser he, ¿sí? Podemos decir that man or he is my patient too, ¿sí? My, nuevamente, hace referencia al doctor que está hablando. En la oración siguiente dice, his name is John. Su nombre es John. Bueno, his, possessive adjective, el adjetivo posesivo que indica quién posee ese nombre, ¿sí? Si hacemos referencia para atrás, vemos que his name hace referencia al patient que mencionamos, a that man, ese hombre. Es mi paciente y su nombre de mi paciente, de aquel hombre, ¿sí? Es John. Es John. ¿Y por qué nuevamente is conjugado como is, el verbo to be? Porque primero nombre, his name, es singular. Y si tuviésemos que reemplazar his name por un pronombre, ¿por cuál sería? Si está al inicio de la oración. Si no es ninguna persona, no hace referencia a ninguna persona, sino un nombre. Y un nombre que además es uno solo, está en singular. Entonces, tendríamos que usar el pronombre subjetivo it. It is John. ¿Sí? Es John, el nombre. He is late. Él está retrasado. Bueno, he nuevamente al inicio de la oración porque es un pronombre subjetivo. ¿Y quién es he? ¿A quién hace referencia? ¿Quién es el que está retrasado? ¿El doctor? ¿John? Bueno, sí, John. El hombre que está alejado, está retrasado, ¿sí? Está llegando tarde. En la oración siguiente dice, his children are my patients too. Sus hijos son mis pacientes también. Bueno, his. Nuevamente un adjetivo posesivo que hace referencia a quién. ¿De quién son los hijos? De John, nuevamente. Si tuviésemos que reemplazar his children por un pronombre, por un sujeto, estamos en la posición de sujeto, ¿cuál sería? His children. Vemos que ese sujeto es plural, ¿sí? No es una sola persona, son más de una persona. ¿Y qué pronombre subjetivo tenemos para hacer referencia a más de una persona? Bueno, en este caso, como son sus hijos, ellos, vamos a usar they. They are my patients too. Y como ven a continuación, they are adolescents now. Seguimos con el pronombre subjetivo, ellos son adolescentes ahora. ¿Por qué usamos are? En his children are y they are adolescents. Porque el sujeto es plural, ¿sí? Y porque sabemos que they se conjuga con are, ¿sí? El verbo to be se conjuga are cuando está con el sujeto they. A continuación dice, this is Karen, the nutritionist. Y vemos un adjetivo demostrativo, this. Esta es Karen, esta que está acá cerca, es una sola, ¿sí? Es singular, this, y está cerca de la persona que está hablando. ¿Quién es el que está hablando? El doctor, ¿sí? ¿Por qué usamos el verbo to be conjugado is? Porque nuevamente es singular. Y si tuviésemos que reemplazar this por un pronombre de los que vimos, ¿por cuál sería? Está al inicio de la oración. Entonces nuevamente por un pronombre subjetivo. Y como es una mujer y es una sola, lo podemos reemplazar por she, como vemos a continuación. She works with me. Ella trabaja conmigo, ¿sí? She works with me. Entonces, ¿quién es she? She puede hacer referencia a Karen,
puede hacer referencia a the nutritionist, la nutricionista, que sabemos que es mujer. En la oración she works with me, tenemos me con color naranja porque es un pronombre objetivo. Ella trabaja conmigo, ¿sí? ¿A quién hace referencia? ¿Quién es ese conmigo? Bueno, con el doctor. ¿Sí? Ese me es el doctor que está hablando. Como está después de una preposición, with, por eso tenemos el pronombre objetivo. No puedo decir she works with I que es yo. No podemos ponerlo al final porque I siempre se va a usar al principio como sujeto. A continuación leemos she helps me with my patients' diets. Ella, seguimos hablando de Karen, me ayuda o me ayuda a mí, ¿ven? Helps me, a mí, con mis pacientes. Con las dietas de mis pacientes. My patients' diets. ¿Sí? Si yo terminara la oración en patients, sería me ayuda con mis pacientes. Pero acá tenemos una apóstrofe que también indica, es el caso genitivo, que indica posesión, con la dieta de mis pacientes. ¿Sí? Y como sabemos, en el caso genitivo, tenemos que leerlo al revés. No podemos decir con mis pacientes dietas. ¿Sí? Vemos que está la S apóstrofe, entonces vamos a leer lo que está después del apóstrofe, las dietas. Ese apóstrofe lo podríamos traducir como el de, las dietas de, y después sí, mis pacientes. Ese my, ¿a quién hace referencia? De mis pacientes, bueno, nuevamente al doctor. En la oración que tenemos a continuación, they are very effective. They are very effective. Son muy effective. No voy a decir la traducción de effective porque primero quiero que se detengan. En español, la traducción ayuda a saber a quién hacemos referencia o a qué hacemos referencia con el they. They, plural. They are very effective. ¿A qué hace referencia they? Hace referencia a algo que está en plural. Pero antes, con anterioridad, tenemos dos cosas en plural. Tenemos patients y tenemos diets. Entonces, ¿a cuál de los dos podrá hacer referencia? ¿Cuáles son efectivos? ¿Los pacientes o las dietas? ¿O efectivas? Bueno, en este caso, estamos hablando de las dietas. They are very effective. The diets. Las dietas son muy efectivas. En español lo tendríamos que traducir como efectivas. Si hubiese sido pacientes, tenemos que decir efectivos, pero bueno, no es el caso. A continuación, those patients are impatients. Those. ¿Qué dijimos que era those? Dijimos que lo usábamos para indicar que hablábamos de más de uno, en este caso más de una persona. People es personas, es un plural que vamos a ver en esta clase. Those people, aquellas personas. Those indica lejanía, ¿sí? Están lejos de donde están hablando el doctor con el paciente. Those people are impatient. Entonces, aquellas personas son personas que están internadas, ¿sí? En el hospital. Are impatient. Mientras que these people aren't. These people. Plural nuevamente, pero ¿cuál era la diferencia entre those y these? Que these están indicando que están cerca. Entonces, these people aren't. Estas personas que están cerca, estas personas no lo son. They are outpatients. They, ellos, o ellas, estas personas, ellos son pacientes ambulatorios, ¿sí? Outpatients. Si tuviésemos que reemplazar those people and these people por otro pronombre, sabemos que están al inicio de la oración,
¿Por cuál sería? Si es plural también. Bueno, podemos decir they, ¿sí? They are inpatients or they are outpatients. They aren't inpatients. They are outpatients. Como les dije en el inicio de la clase, el tema por excelencia de la asignatura Inglés 1 es la frase nominal o the noun phrase. Y me gustaría explicarles por qué saber de sustantivos es importante para este tema. Veamos de dónde proviene o de dónde deriva la palabra nominal. La palabra nominal deriva o está relacionada con la palabra nombre. ¿Y qué hacemos con los nombres? Bueno, nombramos. Nombramos cosas, lugares, personas. ¿Y cuál es la categoría o el tipo de palabra que usamos para nombrar lo que tenemos alrededor? El sustantivo. De la misma manera en inglés tenemos the noun phrase. Veamos qué significa noun. Noun quiere decir sustantivo. Entonces, en definitiva, ¿qué va a ser la frase nominal? Va a ser aquella frase cuya palabra principal o núcleo es un sustantivo. ¿Y qué es un sustantivo? ¿Lo recuerdan? Vamos a definirlo. Un sustantivo es una clase de palabra, un tipo, una categoría de palabra. ¿Qué hace? Denomina, nombra un objeto, un lugar o una persona. ¿Y cuál es su función? Bueno, es el sujeto u objeto en una oración. ¿Qué quiere decir esto? Veamos algunos ejemplos. En este caso, el paciente está en cuarentena. The patient is in quarantine. El verbo está en bordeaux y el sujeto está subrayado. El paciente, the patient. Bueno, vamos a focalizarnos en el sujeto. ¿Recuerdan lo que es el sujeto? Si hacemos memoria, sabemos que el sujeto por lo general está antes del verbo. Indica qué o quién se encuentra en un estado particular o qué o quién lleva a cabo una acción determinada. En este caso tenemos un estado, estar en cuarentena. Who is in quarantine? El paciente, the patient. Bueno, ese es el sujeto. Y en ese sujeto, que está compuesto por una frase nominal, que como dije con anterioridad, es una frase en donde la palabra principal o núcleo es un sustantivo, encontramos precisamente ese sustantivo, paciente, patient. Y ya que estamos, vamos a trabajar un poco con la referencia, ¿sí? Si tenemos que reemplazar este sujeto, the patient, por un pronombre, ¿qué pronombre sería? ¿Qué tipo? ¿Cuál sería? Vemos que está en la posición de sujeto, antes del verbo, entonces sabemos que necesitamos un pronombre subjetivo, subject pronoun. Sabemos también que patient está en singular y que es una persona. Si bien no tenemos un contexto, no sabemos si esa persona es un hombre, es una mujer, etc. Si tuviésemos que reemplazarlo, podríamos usar he or she. He, ese paciente, es un hombre, she, si es una mujer. Bueno, vamos a continuar con el segundo par de ejemplos. El doctor usa barbijo. The doctor wears a facial mask.
nuevamente el verbo está marcado con color bordó y lo que está antes de ese verbo es el sujeto, el doctor, the doctor, que si tuviésemos que reemplazarlo también por otro pronombre, tuviésemos que buscar la referencia, ¿cómo podemos reemplazar ese sujeto? ¿Por qué pronombre? En este caso, tampoco tenemos un contexto, son palabras, son oraciones aisladas, pero sabemos que es una sola persona. Entonces, vamos a usar nuevamente he or she. He, si el doctor es un hombre, she, si el doctor o la doctora, ¿sí?, es mujer. Si tuviésemos un texto, no tendríamos duda, porque podríamos ver a dónde hace referencia, ¿sí? Pero en este caso, bueno, son oraciones aisladas. Ahora sí, vayamos al objeto. En estas oraciones, el objeto está subrayado, barbijo, a facial mask. ¿Y qué es un objeto? Es la parte de la oración que complementa el verbo y que indica sobre qué o quién recae la acción. Entonces, la acción de usar recae sobre barbijo y lo mismo sucede en inglés. Ahora, en el caso del español, la posición de objeto está ocupada por un sustantivo, ¿sí?, barbijo. Pero en inglés pasa algo diferente. La posición de objeto está ocupada por una frase nominal, que repito, como dijimos, es una frase en donde la palabra principal o núcleo es un sustantivo. En este caso, mask. Y nuevamente, si hablamos de referencia, el objeto de una oración también puede ser reemplazado por un pronombre. ¿Qué tipo de pronombre y cuál sería? Pensemos un segundo. Si la posición es después del verbo, hablamos entonces de un pronombre objetivo, object pronoun. Y en este caso, hablamos de una cosa y de una cosa que está en singular, ¿sí? Entonces, ¿qué pronombre usamos en singular y que hace referencia a una cosa? It. ¿Y cómo se clasifica un sustantivo? Bueno, hay varias maneras de hacerlo, y una de ellas es la clasificación de sustantivos comunes, common, y propios, proper. ¿Y cuáles son los sustantivos comunes? Son aquellos que nombran cualquier cosa, persona, animal o lugar. Por ejemplo, tenemos disease, enfermedad, test, un examen, member, un miembro, house, casa. Mientras que los propios son aquellos que nombran personas, lugares, marcas específicas. Por ejemplo, Dr. Donovan, USA, los Estados Unidos de América, y Bucarac, White House, la Casa Blanca. Es importante saber que estos sustantivos propios, al ser específicos, generalmente van en mayúscula. También podemos clasificar los sustantivos en concretos, concrete, y abstractos, abstract. Los sustantivos concretos designan a seres u objetos que pertenecen al mundo físico y que entonces pueden percibirse por medio de los sentidos. Son tangibles. Ejemplos tenemos, por ejemplo, emergency room, la sala de emergencia, pills, píldoras o pastillas, nurse, enfermera o enfermero, mientras que los abstractos nombran cuestiones que no pertenecen al mundo físico, sino al de las ideas o sentimientos. No son tangibles. Por ejemplo, intelligence, inteligencia, happiness, felicidad. Además,
podemos clasificar a los sustantivos en simples, simple, o compuestos, compound. Los sustantivos simples se conforman por una sola palabra. Por ejemplo, cells, células, neck, cuello, bones, huesos. Mientras que los compuestos surgen de la combinación de dos palabras. Por ejemplo, newspaper, news son noticias y paper es papel. Acá tenemos, por ejemplo, periódico. Wheelchair, wheel es una rueda, chair es silla, tenemos silla de ruedas. Neurotoxin, bueno, neuro, conocen ese prefijo, y toxin de toxina, una neurotoxina. También podemos clasificar a los sustantivos en contables, countable, e incontables, uncountable. Los sustantivos contables son aquellos que se pueden contar y los vamos a encontrar en sus dos formas, singular y plural. Acá tenemos algunos ejemplos. Bone, bones, hueso, huesos, gland, glands, glándula, glándulas, hospital, hospitals. Bueno, estas dos palabras son muy transparentes. Por otro lado, los sustantivos incontables no se pueden individualizar y siempre los vamos a encontrar en una sola forma, la forma singular. Muchos, pero no todos, pero muchos, necesitan una unidad de medida o una frase para poder ser contabilizados. Por ejemplo, acá tenemos water, agua, information, información. Si ven las palabras están en su forma singular, nunca las vamos a encontrar en su forma plural. Para contabilizarlas vamos a usar una unidad de medida en el caso de water y una frase en el caso de information. Entonces decimos a liter of water, un litro de agua. Esa unidad de medida puede estar en singular como en este caso o puede estar en plural y puedo decir 2 liters of water, 2 litros de agua. Lo mismo sucede con el segundo caso. A piece of information está en singular, pero también puedo decir 2 pieces of information y va a estar en plural. Pero, be careful, ojo, porque hay algunos sustantivos que son contables e incontables. Pueden tomar las dos formas. Por ejemplo, tenemos paper y time. Veamos los distintos ejemplos y cómo pueden funcionar y comportarse según sean contables e incontables. En el primer caso, con paper, tenemos I need a sheet of paper. Ven que tenemos una unidad de medida, a sheet of. Es una hoja, ¿sí? Necesito una hoja de papel. Nosotros diríamos necesito una hoja. En inglés no podemos decir I need a paper. Necesito usar una unidad de medida. I need a sheet of paper. Esa es en su forma singular, pero si lo tengo en su forma contable, como en el segundo ejemplo, se comporta y se traduce de otra manera. Veamos. My colleague wrote 3 papers last month. Mi colega escribió 3 papers, 3 artículos, ¿sí?, de investigación el mes pasado. Otro ejemplo puede ser I always read online papers. Siempre leo diarios o periódicos online. Entonces, si ven en singular, es el material, el papel de material. Ahora, si lo ven en plural, también puede ir en singular en este caso, pero el significado va a ser distinto. Puede ser o un artículo o un diario o periódico. Cambia totalmente el significado. Lo mismo sucede con time. Veamos algunos ejemplos. Puedo decir, what time is it? ¿Qué hora es? ¿Sí? El tiempo en sí, decimos time. El tiempo del día, time. En este caso se traduce como hora, porque preguntamos cuál es la hora, what time is it, o qué hora es. En el segundo ejemplo, no nos referimos al tiempo. I visit the doctor 3 times a month. Voy al doctor
3 veces al mes. ¿Sí? Time ya no significa tiempo, no significa hora, sino vez. En este caso son 3 veces. Bueno, y sigamos con algunas reglas para poder entender un poco más a los sustantivos contables, countable nouns, y los sustantivos incontables, uncountable nouns. Los sustantivos contables pueden ser usados con números. Nosotros podemos decir I eat 1 banana or 2 bananas a day, como una banana o 2 bananas al día. Mientras que los sustantivos incontables no pueden ser usados con números. Decimos, por ejemplo, I eat rice every day, como arroz todos los días. Pero estaría mal decir I eat 1 rice or 2 rices every day, como un arroz o 2 arroces todos los días. El mismo problema tenemos en español. Sería un error. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los sustantivos contables, cuando están en su forma singular, pueden usarse con artículos indefinidos. ¿Cuáles son? Esos que tenemos en verde, a o an. ¿Qué traducción tienen? Pueden traducirse como un o una. Acá tenemos algunos ejemplos. A beach, a student, una playa, un estudiante, an umbrella, un paraguas o también puede traducirse como una sombrilla. ¿Y cuál es la diferencia entre a and? Bueno, la diferencia radica en la palabra que estos artículos tienen a continuación. Si la palabra que sigue al artículo comienza con una consonante, vamos a usar a. Si vemos estos ejemplos, beach comienza con la consonante B y student comienza con la consonante S. Entonces, por eso usamos a. En el segundo caso, la palabra que viene a continuación del artículo empieza con una vocal. Entonces, por eso vamos a usar an umbrella. Con respecto a los sustantivos incontables, por lo general no podemos usar estos artículos indefinidos. No podemos decir a sand, a music, una arena, una música. Eso está mal. Pero si este artículo indefinido se encuentra en una frase o en parte de una unidad de medida, está bien. Podemos decir, por ejemplo, a bowl of, a packet of, or a grain of rice. Un bowl de, un paquete de o un grano de arroz. Es singular, ¿ven? Porque ese artículo se relaciona con el sustantivo que tiene a continuación, no con rice, con arroz. También los sustantivos contables no pueden usarse solos en su forma singular. Entonces, si el sustantivo está en singular, sí o sí necesito de otra palabra antes. Y esa palabra puede ser un artículo indefinido, como los que vimos en el ejemplo anterior, un artículo definido, que es ese de, que puede traducirse como el o la, un adjetivo posesivo o possessive adjective como my, your, her, his, todos los que vimos en la revisión. Entonces, acá tenemos unos ejemplos. I am a doctor. Soy un doctor. I am doctor está mal. ¿Por qué? Porque doctor es un sustantivo, está en singular y no tiene ninguna palabra previa, ninguno de estos artículos o de estos adjetivos posesivos. Ojo, porque en español solemos decir soy doctor, soy pediatra, soy enfermero, enfermera, pero bueno, en inglés no se puede. En inglés, para que la oración esté correcta, necesitamos de esa palabra anterior al sustantivo. Otro ejemplo, there was an accident. Hubo un accidente. There was accident, hubo accidente, estaría mal también. Ahora, si el sustantivo está en plural, sí puedo usarlo solo. No necesito ningún artículo antes del sustantivo. Por ejemplo, I like bananas. Me gustan las bananas.
Cuando uso este sustantivo plural solo, esas bananas, me refiero a esas bananas en general, a todas las bananas. Me gustan las bananas en general. Si yo decidiera incluir ese artículo, I like the bananas, me gustan las bananas esas específicas a las que estoy haciendo referencia. ¿Sí? Si yo incluyera el artículo de, estoy hablando de unas bananas determinadas. Ahora, si no incluyo ese artículo y dejo ese sustantivo plural solo, hablo de las bananas en general. Y también si dijera I like my bananas, bueno, me gustan mis bananas, ¿sí? También podría usarse con esas palabras. Otro ejemplo, accidents can be prevented. Los accidentes, nuevamente en general, pueden prevenirse. Bien, los sustantivos incontables pueden usarse solos. No necesitan ir acompañados de un artículo. Entonces podemos decir I eat rice every day, como arroz todos los días, o there is blood on your shirt, hay sangre en tu camisa. Por último, los sustantivos contables pueden usarse con unas palabras que tenemos acá en verde, some, any, many and few, con sustantivos contables plurales. Cuando el sustantivo es plural y se puede contar, pueden estar precedidos de estas palabras. Some and any tienen el mismo significado. ¿Y qué quieren decir? Bueno, algunos o algunas. La diferencia de estas dos palabras radica en el tipo de oración en donde podemos encontrar estas palabras. Some va a aparecer en oraciones afirmativas, mientras que any va a aparecer en oraciones negativas e interrogativas. Many quiere decir mucho o muchas, y few, pocos o pocas. Acá tenemos algunos ejemplos. We sang some songs. Cantamos algunas canciones. Did you buy any apples? ¿Compraste algunas manzanas? We didn't take many photographs. No tomamos o no sacamos muchas fotos. I have a few things to do. Tengo pocas cosas para hacer. Los sustantivos incontables también pueden usarse precedidos por estas palabras que voy a mencionar a continuación. Some, any, much and little. Some and any van a tener nuevamente esta diferencia con respecto al tipo de oración en donde van a aparecer. Some va a aparecer en oraciones afirmativas y any va a aparecer en oraciones negativas o en preguntas. Y bueno, como sabemos, al ser incontables, los sustantivos siempre, siempre, siempre van a estar en su forma singular. Much va a tener el mismo significado que many, pero vamos a traducirlo como mucho o muchas. Mucho o mucha. Recuerden que many sí se usa con plural y much se usa con singular, pero singular de sustantivos incontables. Y little va a ser traducido como poco o poca, también con sustantivos incontables. Acá tenemos algunos ejemplos. We listened to some music. Escuchamos. Puede ser algo de música o, si recuerdan la regla anterior, que estos sustantivos pueden ir solos, bueno, esta traducción, en la traducción se puede omitir some y puedo decir escuchamos música. We listen to music. We listen to some music. En el segundo ejemplo, did you buy any apple juice? ¿Compraste jugo de manzana? Recuerden que el jugo es incontable, ¿sí? Lo que es contable es el envase donde se encuentra el jugo. La oración siguiente, we didn't do much shopping. No hicimos muchas compras. Bueno, acá hay una diferencia entre el español y el inglés, porque el inglés compras o shopping ven que está en singular, porque es un sustantivo incontable, así que la traducción ahí sería diferente. Y por último, I have a little work to do. Tengo poco trabajo para hacer.
¿sí? La palabra work se la encuentra siempre en su forma singular porque es un sustantivo incontable, ¿sí? Bien. Bueno, y si decimos que los sustantivos contables pueden estar en plural, también tenemos que saber cómo escribir en inglés ese plural. Hay algunos plurales que son regulares. ¿Qué quiere decir que sean regulares? Que hay una regla, una regularidad, algo que se mantiene estable. En este caso es que todos terminan en S. Pero en inglés hay algunas reglas de deletreo, de cómo agregar esa S dependiendo a la palabra a la que se le agregamos. Acá tenemos 4 reglas. La primera dice, add S to the end. Agregue S al final. Por ejemplo, doctor, agregamos la S al final y queda doctors. Nurse, agregamos la S al final y queda nurses. La segunda regla dice, when the noun ends in S, SH, CH, X or O, add ES to the end. Cuando el sustantivo termine en S, en SH, en CH, X o en O, hay que agregar ES al final. Por ejemplo, bus, buses. Colectivo, colectivos. March, marches. Pantano, pantanos. Watch, watches. Reloj, relojes. Tax, taxes. Impuesto, impuestos. Potato or potatoes. Papa o papas. Hay algunas excepciones cuando la palabra termina en O. Por ejemplo, photo, photos. Piano, pianos. Kilo, kilos. En ese caso no vamos a agregar la ES. Hay una tercera regla que dice, when the noun ends in consonant plus Y, change the ending to IES. Cuando el sustantivo termina en consonante más Y, hay que cambiar la terminación a I latina, ES. Esa Y se transforma en I latina y después agregamos ES. Por ejemplo, city, cities. Baby, babies. Y la última regla, when the noun ends in vowel plus Y, simply add S. Cuando el sustantivo termine en vocal seguida de la Y, simplemente agregue S. Ray, rays. Boy, boys. También en inglés, y en esto me refiero que también hay diferencias con el español, hay plurales que son irregulares. Y como dice la palabra irregular, quiere decir que no hay una regla a seguir, sino que al pasar la palabra de singular a plural, cambia la palabra. Y por tanto tenemos que conocer esas palabras y esos cambios, estudiarlos de memoria a veces. También podemos asociarlos o agrupar palabras que sufran la misma transformación. Por ejemplo, acá tenemos man, es uno solo, un hombre, y men, más de uno, ¿sí? Hombres. No vamos a usar la S para formar el plural. Y lo mismo nos va a pasar cuando hablemos de una mujer y mujeres. Woman, una sola, woman, y women, más de una. Women. Otra forma irregular, acá vemos tooth, es un solo diente, tooth or teeth, más de uno. Foot, feet, pies. Acá, como ven, los voy agrupando cuando hay un cambio similar. En este caso, cuando hay doble O, es el singular, y cuando tenemos doble E, tenemos el plural. Child es un niño. Children, niños. No agregamos S, sino que agregamos REN, ¿sí? En este caso. Person, persona. People, personas. Bueno, acá tenemos
otros sustantivos que son de origen latino y griego y que cambian su terminación cuando están en plural. En este caso son plurales que son mucho más específicos del campo de la medicina. Vamos a ver algunos ejemplos. Si el sustantivo en singular termina en a, como en axila, la regla dice add the e, agregar la e. Entonces el plural quedaría axillae, axilas. Si el sustantivo en singular termina en ax, como en thorax, la regla dice drop the x and add ces. Descarte o saque la x y agregue ces, thoraces. Si el sustantivo en singular termina en ex, como en vortex, la regla dice drop the ex and add ices. Descarte o saque la ex y agregue ices, como en vortices. Si el sustantivo en singular termina en is, como en metastasis, la regla dice drop the is and add es. Saque la is y agregue es. Y el plural quedaría metastases. Hay una diferencia leve en la pronunciación. El singular sería metastasis y el plural sería metastases. Si el sustantivo en singular termina en ix, como en cervix, cervical, la regla dice drop the is and add ces. Descarte la is y agregue ces, como en cervices, cervicales. Si la palabra en singular termina en ma, como en sarcoma, la regla dice keep the ma and add ta. Mantenga la ma y agregue ta, sarcomata. Si el sustantivo en singular termina en on, como en ganglion, ganglio, drop the on and add a. Saque la on y agregue a, ganglia, ganglios. Ven que en español nosotros usaríamos un plural regular, agregaríamos s. En el caso siguiente, si el sustantivo singular terminara en us, bacillus, bacilo, la regla dice drop the us and add I. Saque la us y agregue i. Y ahí sería bacilli o bacilli, bacilos, con s también, para el plural en castellano. Si el sustantivo en singular termina en bacterium, bacteria, la regla dice drop the and add a. Saque la y agregue a, bacteria. En español, nuevamente, tendríamos el plural con la S. Y finalmente, si el sustantivo termina en X, como en larynx, laringe, la regla dice drop the X and add GES. Saque la X y agregue GES. Y el plural quedaría larynx. ¿Sí? Hay también una pronunciación distinta entre el singular y el plural. El singular sería larynx y el plural larynx. Bastante sutil. ¿Y cómo reconocer un sustantivo? Bueno, además de contar con la información que los distintos tipos de sustantivos nos pueden brindar, también podemos detenernos en la composición de las palabras, en la raíz y sobre todo las terminaciones o sufijos de los sustantivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, veamos un cuadro que pueden encontrar en la página 39 del módulo, nos va a servir de guía. Acá tenemos en la primera columna sufijos que se van a agregar al final de la palabra, al final de la raíz. En la segunda columna la raíz y después cómo nos quedaría finalmente el sustantivo. En el primer caso tenemos como raíz un adjetivo ill y a ese adjetivo le vamos a agregar el sufijo. Entonces vamos a formar la palabra illness. De ill, enfermo o enferma, vamos a crear la palabra enfermedad. Lo mismo sucede con el ejemplo siguiente. De slow, slow,
lento o lenta, agregando el sufijo vamos a crear la palabra slowness, lentitud. Otro ejemplo, tenemos a continuación, partimos del verbo create, que es crear, y al agregarle el sufijo creamos la palabra creation, creación. También podemos agregar el sufijo er para transformar la palabra en una profesión. Por ejemplo, de write, que es un verbo, escribir, podemos crear la palabra writer, escritor o escritora. Otro ejemplo son las siguientes terminaciones. Answerance, de la palabra deliver, que es repartir, el verbo repartir, podemos decir o crear la palabra deliverance, reparto. Intelligent, el adjetivo inteligente, intelligence, inteligencia. Otro ejemplo son los isms, el sufijo ism. Sedentary, sedentario o sedentaria, el adjetivo. Si agregamos el sufijo, vamos a crear la palabra sedentarism, sedentarismo. Propose, que es proponer, el verbo proponer, al agregarle el sufijo o, proposal, creamos el sustantivo propuesta. Y finalmente, del adjetivo informal, informal, agregándole el sufijo, vamos a crear la palabra informality, informalidad. Otras terminaciones son las de los gerundios en inglés. ¿Y qué es un gerundio? Vamos a definirlo. Un gerundio es un verbo no conjugado. ¿Qué quiere decir esto? Que ese verbo no va a estar ni en presente, ni en pasado, ni en futuro. Y que además ese verbo va a terminar en ing. Pero que al verlo, al identificarlo en un texto, vamos a ver que funciona no como un verbo, sino como un sustantivo. Veamos algunos ejemplos que pueden encontrar en el módulo en la página 39. The recent scientific findings were quite surprising. Los descubrimientos científicos recientes fueron bastante sorprendentes. Bueno, si ven el gerundio que está resaltado, findings, vemos que sí, que parte de un verbo. El verbo es find, que es encontrar, y que a ese verbo se le agregó ing, finding, y que así se creó un sustantivo, otra categoría de palabra, descubrimiento, que además está en plural, descubrimientos. En el segundo ejemplo, a microbiological testing is necessary for a more accurate diagnosis. Un testeo microbiológico es necesario para un diagnóstico más preciso. Bueno, test es testear. Testing, agregando ese ing, vamos a crear el sustantivo, testeo. También quiero que sepan que nosotros usamos muchos de esos gerundios en nuestra lengua, porque los tomamos prestados de las palabras en inglés y los hemos incorporado a nuestro léxico. Me gustaría que vean algunos ejemplos que pensé para que podamos aclarar un poco más cómo funcionan los gerundios. Por ejemplo, piercing. Muchas veces decimos, me hice un piercing o tengo un piercing. Bueno, piercing deriva de la palabra pierce, que es perforar, y al agregar ing creo el sustantivo, ¿sí? Nosotros ni siquiera lo traducimos y cuando pensamos en un piercing no pensamos en una acción, pensamos en el resultado, pensamos en lo que podemos ver, en el sustantivo. Bueno, hay otros ejemplos como marketing o lifting, ¿sí? Me hice un lifting. Bueno, no es que lift viene de la palabra levantar. Y al agregarle ing, creo el sustantivo. Entonces, no es que me hice levanté algo. Si bien la acción es levantar parte del tejido y de la piel de la cara para que esté más tensa, nosotros cuando pensamos en eso, pensamos en el procedimiento en sí, en el sustantivo, ¿sí? En la operación.
Bien, ahora tómense un momento para realizar las actividades que están en el módulo y también pueden volver a ver el video. Recuerden que el sábado vamos a compartir la clave de autocorrección.